9 de la mañana con 9 minutos. Fernando Carballo y Carlos González los estamos acompañando en esta edición de ampliación de noticias. Estábamos analizando en primera instancia el tema migratorio, Fernando, conversando con el superintendente nacional. También habíamos tenido, ¿no?, una conexión, una comunicación en directo desde lo que sucede en la frontera de nuestro país. Y a esta hora ya estamos con nuestro próximo invitado, el doctor Alejandro Rospigliosi Vega, abogado constitucionalista, para conversar sobre este tema de la Fiscalía, que ha presentado una denuncia constitucional contra Martín Vizcarra y Pilar Mazzetti por irregular vacunación. Doctor Alejandro Rospigliosi, le damos una cordial bienvenida a Ampliación de Noticias. Buenos días. Señor Rospigliosi, buenos días. Por favor, muy buenos días. Si nos pudiera explicar cuál es el procedimiento que se va a seguir en esta denuncia constitucional que se ha presentado contra el señor, el ex presidente Martín Vizcarra y la ex ministra de Salud Pilar Mazzetti. Bueno, sí, la fiscal de la Nación, después de una investigación que realizó la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, ha recogido toda esa información, además de la investigación propia que ha realizado el Ministerio Público, y ha hecho esta denuncia constitucional por el delito de concusión. El Código Penal establece que el delito de concusión es para aquel funcionario o servidor público que, abusando de su cargo, obliga o induce a una persona a dar o prometer indebidamente para sí o para otro un bien, un beneficio. La pena va de 2 a 8 años, además de inhabilitación. En este caso se les imputa haber usado su cargo, el presidente Vizcarra y la ministra de Salud Mazzetti, para darse preferencia a sí mismos respecto de toda la población para vacunarse. Y eso es un abuso del cargo absolutamente inaceptable en un Estado de Derecho. El tema es que, ¿por qué va al Congreso? Porque, como sabemos, cualquier ciudadano peruano, si cometiese un delito, el fiscal lo investiga y lo denuncia al juez directamente. En el caso de los altos funcionarios de Estado, el artículo 99 y 100 de la Constitución establece el antejuicio. La palabra lo explica por sí mismo. Tienen que pasar previamente por el Congreso. Lo interesante es que el señor Vizcarra ya fue inhabilitado por la vacuna Gate hasta por 10 años. Es por eso que no recibió su credencial como congresista de la República, a pesar de la alta votación que obtuvo. Sino que acá se abre otra puerta, ya no para ser inhabilitado, que ya lo está por el vacuna Gate, sino para ser procesado por el delito de concusión antes mencionado. Y es que el artículo 100 de la Constitución establece que el Ministerio Público y el Poder Judicial no pueden cambiar los términos o el delito que imputa el Congreso. Si el Congreso imputa concusión, solo se lo puede procesar por concusión. Y en este caso, la fiscal considera que los hechos cometidos se subsumen en el tipo penal de concusión. Ahora, ¿hasta qué punto se puede hablar de vacunación cuando la vacuna todavía estaba siendo objeto de una experimentación? Es cierto, pero en otros casos, pero el tema es, ¿por qué abusó de su cargo y antepuso su interés personal respecto a todos los millones de ciudadanos que estábamos en un riesgo de contagiarnos o no del COVID y por ende de morir? He allí que se ha cometido el tipo penal. Anteponer su interés personal, ponerse primero en la cola, en la fila, respecto de los 33 millones de peruanos. Ahora, Adelante, Carlos, vamos. Muchas gracias Fernando, mil disculpas. ¿Cuáles son las sanciones, señor Rospigliosi, que pueden recibir Vizcarra y Mazzetti en caso que se determine efectivamente responsabilidad y la comisión del delito de concusión? Bueno, primero la pena va hasta los 8 años de pena privativa de libertad. Yo creo que esto empieza con la denuncia constitucional presentada ayer, irá a la subcomisión de acusaciones constitucionales, después a la comisión permanente, posteriormente el informe al pleno, y se levanta el fuero y va al Poder Judicial, y creo que allí el Ministerio Público podría solicitar incluso la prisión preventiva, ¿no? Entonces el tema es bastante delicado, pero debe darse un mensaje al país, ¿no?, de que los funcionarios públicos están para servir al público, al ciudadano, y no para aprovechar de ese cargo para ponerse primeros en la fila. De acuerdo. Bueno, la acusación que había ya contra Vizcarra concernía también a otros ministros, ministras en particular, creo, ¿no? De la misma manera que esta vez no hay una denuncia solamente contra él, sino también contra otras ministras. Explíquenos, por favor, quiénes están concernidos. Sí, es interesante porque la Comisión de Fiscalización del Congreso
consideró que habría más ministros involucrados en este tema de vacuna gate en la negociación, compra, distribución e inoculación de la vacuna. Pero para el Ministerio Público considera que los únicos que habrían estado comprometidos con esto son el expresidente Vizcarra y la ministra de Salud Mazzetti. Así que eso es lo que ha recogido el Ministerio Público como titular de la acción penal y en ese sentido va la denuncia. ¿Y qué significa eso respecto de las acusaciones que han sido hechas por el Congreso? Porque estamos ante una diferencia de enfoque. El Ministerio Público no considera que haya responsabilidad de la parte de otras ministras que tuvo Vizcarra, ¿no? Acá hay la de Economía, por lo pronto, y la de Salud. Así es. Acá hay una distinción entre el derecho constitucional parlamentario, que es, una cosa es la función del Congreso de fiscalizar, que fiscaliza y mire, yo coincido en que hay muchas críticas a la hora de fiscalización del Congreso a lo largo de las décadas, pero también ha habido casos muy importantes que el Congreso ha logrado determinar responsabilidades. El caso Orellana, el caso Curi y muchos casos más. En este caso el Congreso hizo una investigación, concluyó con un informe que lo remite a la Fiscalía, y la Fiscalía ha recogido partes del informe que considera relevantes y solo acusa de todos los ministros que se involucraron a dos, a Mazzetti y al señor Vizcarra, a nadie más. Otra cosa totalmente ajena y diferente es cuando se abre, no una investigación en la Comisión de Fiscalización o cualquier otra, sino un proceso de acusación constitucional, un antejuicio. Es algo diferente, porque allí el Congreso, si imputa a personas, a funcionarios públicos y a delitos, debe respetarse tal cual lo hace el Congreso. Así que hay que distinguir un proceso de fiscalización de cualquiera de las 24 comisiones del Congreso y un tema diferente, que es un proceso de acusación constitucional. ¿Cuál es el procedimiento que viene ahora viene por delante? Bueno, esperemos que se dé prioridad a este caso. Hay muchas denuncias en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Mire usted el caso de la excongresista Luciana León. Ha estado casi 5 años el caso encarpetado y recién se está viendo. El caso de los denominados niños sigue allí. Y el caso del congresista que se le ha encontrado miles de soles debajo de su colchón ni se ha visto hasta ahora. Así que yo espero que a casos emblemáticos que dan un mensaje al país de respeto al Estado de Derecho se le dé prioridad. Nunca repita que salió ese dinero bajo su colchón, que puede querellarlo. Dijo que no era bajo su colchón, sino en el ropero. Y le molesta mucho que hayan dicho que estaba bajo su colchón. Señor, muchas gracias, abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi, por los alcances dados sobre este anuncio de la Fiscalía respecto de la denuncia contra el expresidente Vizcarra respecto del uso de vacunas indebidamente según la Fiscalía. Sí. Solo para terminar, Fernando, el Ministerio Público, con sus fortalezas y debilidades, en los últimos tiempos ha dado un mensaje de lucha contra el delito. Yo lamento que la Junta Nacional de Justicia, que tiene temas más importantes para mejorar el acceso a la justicia de los ciudadanos, o hacer concursos para nombrar jueces y fiscales titulares, esté demorándose en hacer su tarea y se fije en otros temas, en imputarle cualquier cosa a la fiscal de la Nación. Yo creo que la Junta Nacional de Justicia tiene cosas y casos más importantes y tareas más importantes que hacer que fijarse en otros casos realmente no tan relevantes. Sin duda en la condecoración que ha recibido la fiscal de parte del alcalde de Lima, que está sometido a una investigación fiscal. Sí, pero en ese caso fue la condecoración de la institución Municipalidad de Lima a la institución Ministerio Público de los que lo presiden. Así que el caso, creo que la Junta Nacional de Justicia tiene tareas más importantes que hacer y dar cuentas al país que fijarse en esas pequeñeces. Señor Rospigliosi, muchas gracias. Recuerdo que usted es un abogado constitucionalista y que ha sido jefe del gabinete de la mesa directiva del Congreso de la República. Que tenga muy buenos días. Vamos a hacer una pausa, Carlos, y retomamos Ampliación de Noticias.